cuanto a desarrollo, ¿sí? Entonces, por favor, quería aclarar, ¿no? Les voy a aclarar de nuevo también en el chat, ¿no? ¿Sí? Bien, en ese sentido, ¿sí? Vamos a dar inicio con el ingeniero Saúl Mamani, ¿sí? Antes, ingeniero Saúl Mamani, lamentablemente no tuve tiempo, de todos modos va a asistirles, ¿no? Prácticamente hoy día se inscribieron más del 60%, ¿no? Son varios, por si acaso. Entonces, estamos bordeando los 60 inscritos, entonces, en ese sentido, tenía que prepararles algunos instaladores y no me dio tiempo había harto mensaje todo el día y otras actividades más no me dio tiempo, ¿no? Pero en la medida de lo posible voy a estar hoy día colaborándoles, ¿no? Entonces, ingeniero Saúl, si estás por ahí, podrías tomar entonces la clase. Ingeniero Saúl Mamani va a ser el expositor, ¿no? De ambos módulos, uno y 3, ¿no? Comenzando por el módulo 3 esta semana, el módulo uno la siguiente semana, en el desarrollo de aplicaciones, ¿no? Tiene amplia experiencia en esto del desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, ingeniero Saúl, si podrías tomar el mando. Bien, buenas noches a todos. Les habla el ingeniero Saúl Mamani, eh, de la carrera de Ingeniería Informática. Ya, este, bueno, conmigo vamos a llevar el módulo de desarrollo o de programación en backend y el frontend en Vue.js, ¿ya? Bueno, ya les explicaba Víctor que se ha movido todo esto justamente para tener algo con qué trabajar, ¿no? En el frontend y no estar, imagínense este JSON o imagínense esta petición, así, ¿no? Entonces, como ya vamos a tener toda la información de la base de datos y todo eso, como vamos a trabajar con base de datos en sí en el backend, entonces se ha visto por conveniente pasarlo al módulo 1 o a la primera semana, ¿ya? Bien, aparte de todo esto, como esta es un curso virtual práctico, digámoslo así, va a ser un poco complicado, ¿no? Relacionándolo, haciendo comparación con los cursos que solíamos dictar, ¿no? Ya hace un par de años en la carrera, eh, sobre desarrollo, donde podíamos ir máquina por máquina a ayudarles, ¿no? A resolver a cualquier inquietud o cualquier error que ustedes tenían. Ahora va a ser complicado porque tendríamos que estar uno por uno y compartiendo pantallas, ¿no? Para ver en qué están fallando. En este caso, lo que vamos a hacer es... Sí, Saúl ya del Classroom que había ya me compartió el enlace. Ya. Entonces, como les decía, en este caso lo que vamos a hacer Hay una es... sesión que me ha compartido, perdón. Ya, un momentito. Le vamos a bloquear a Víctor. Ya, entonces, como les decía, eh, vamos a dividir la clase en dos partes. La primera parte va a ser una especie de videotutorial, ¿ya? Donde vamos a resolver todo lo que se pueda avanzar, ¿no? En la clase en esta semana. Y la segunda parte, les vamos a dar todo el material que necesitan para que ustedes hagan lo mismo que vamos a hacer en esta hora de clase, digamos, ¿no? Y ahí ustedes puedan brindar los problemas que tengan para que nosotros podamos ayudarles, ¿no? Yo y Víctor vamos a estar siempre ahí para sacarles de cualquier duda. Entonces vamos a hacer eso, no queda de otra, digamos, ¿no? Bien, en este caso, lo que vamos a empezar, ¿no? De una vez. Primeramente, tendrían que tener instalado, para trabajar en backend con Laravel, tendrían que tener instalado PHP, ¿ya? Y para PHP, si están trabajando en Windows, necesitan XAMPP, con PHP, la versión 3 para arriba, ¿ya? O la versión 7.3 para arriba. No la versión 8 de PHP, porque aún Laravel tiene ciertos problemillas con esta versión, ¿ya? Entonces necesitamos la versión 7.3 para arriba de PHP para que empiecen a trabajar.
Les voy a compartir mi pantalla para empezar con todo esto. Bien, en todo caso, las clases van a estar siempre grabadas. Al final de la clase se les va a compartir, ¿no? El link donde pueden descargar el video. Entonces no habría tampoco mucho problema en ese sentido, ¿no? Van a poder ver y ver varias veces el curso. Bien, ahora les pregunto, no sé si están viendo mi pantalla. Ya, perfecto. Bien, como les decía, necesitan para todo esto, para empezar en el mundo de la programación con Laravel, tenéis al lado PHP. Laravel es un framework de PHP basado en Symfony, ¿ya? De hecho, pueden entrar a bueno, Laravel. Pueden entrar a la documentación oficial colocando o escribiendo Laravel en Google y entran al link y van a ver toda la documentación que necesitan, ¿ya? Tenemos ahí la documentación y ahora estamos en la versión 8 de Laravel, ¿ya? Bien, vamos a utilizar también la versión 8 de Laravel, así que estamos con la última versión. Bien, les decía que Laravel es un framework de PHP basado en Symfony. Symfony también era otro framework, ¿no? O sigue siendo otro framework de PHP. Pero Laravel es Symfony más compacto, digamos, ¿no? Más productivo en otros casos. Bien, en vamos a ver un cachito aquí. Necesitan, como les decía, tener instalado PHP. Yo tengo la versión PHP 7.4. Desde la 7.3 para arriba no hay problema. Ustedes pueden utilizar eso. Ya, todo esto, Víctor tiene el link, les va a compartir donde se pueden descargar el exam si están en Windows para que puedan instalar, ¿ya? PHP y MySQL o MariaDB, que es el gestor de base de datos que vamos a manejar, ¿ya? Bien, ahora empezaremos un poquito entendiendo cómo es que funciona Laravel. Ya, Laravel trabaja básicamente con dos arquitecturas, ¿ya? A ver acá. Trabaja con la arquitectura MVC, modelo vista controlador, eso ya vamos a explicar, ¿ya? Donde tienen el código backend y el código frontend en un solo proyecto, ¿no? Ese es el modelo vista controlador, ¿ya? Pero también podemos trabajar con la arquitectura REST, que es la que vamos a hacer ahora, ¿ya? O RESTful. Laravel lo vamos a utilizar solo para el backend, ¿ya? Solo para hacer lógica de negocio, para programar lógica de negocio. El frontend, o sea, las pantallas, los botones, las grillas, todo esto van a estar en otro proyecto y en otro curso, ¿no? Llamado Vue, o con un framework llamado Vue.js. Entonces, vamos a utilizar Laravel solo para programar en el backend, ¿ya? Entonces, esto va más o menos así. Bueno, esta arquitectura con Laravel. Básicamente vamos a tener acá los modelos, sí, los modelos que van a interactuar directamente con la base de datos. O la base de datos, ¿ya? En nuestro caso vamos a utilizar MySQL o María, MariaDB, dependiendo de qué gestor se instalen en su exam. Bien, los modelos se van a comunicar con la base de datos, ¿ya? A través de una tecnología llamada ORM.
Ya, esto quiere decir Object Model, Relation Model. Ya, entonces, donde nosotros vamos a trabajar básicamente va a ser en los modelos y los modelos se van a comunicar con la base de datos. Ya, todo nuestro código va a estar o va a estar en los controladores. Ya, en los controladores van a estar básicamente la lógica del negocio, o es como se llama, ¿no? Donde programamos todo lo que tenemos que hacer. Los modelos también se llaman entidades y, bueno, entity. Sí, si lo quieren ver de esa manera, ¿ya? Bien, para ejecutar el código que tenemos en los controladores, vamos a utilizar, o Laravel, mejor dicho, utiliza rutas, ¿ya? Y en estas rutas es donde entra este, bueno, este estándar llamado REST, ¿ya? Bien, entonces, esto se comunica con esto, ¿no? Bien, ya sea las personas, en este caso los usuarios, o alguna otra página o algún otro proyecto frontend, en este caso Vue, Angular o React, con los que trabajen en el frontend, se van a comunicar directamente con las rutas, ¿ya? Donde nosotros vamos a trabajar va a ser en esto, ¿no? Esta parte del modelo, el controlador, las rutas y la base de datos. En el frontend lo vamos a utilizar en otro curso, ¿no? Bien, ahora, ¿dónde está todo esto en Laravel? Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es instalarnos Laravel. Para esto, nos vamos hasta su documentación. Y en la documentación encontramos un comando que nos hace esto, que sería este. Con ese comando, vamos a agrandar un poquito esto. Bien. Un momentito. Ya. Bien, con este comando es que vamos a instalar el proyecto de Laravel. Y para esto necesitamos internet, ¿no? Obviamente. Entonces, abrimos una consola y vamos a escribir, por ejemplo, acá. Vamos a escribir ese comando. Y este comando, y al último colocamos el nombre de nuestro proyecto, ¿ya? Ya. Supongamos que en este caso se llama sistemas o sistema de ventas. Ya. Colocamos Enter y esto va a ir instalando, ¿ya? Ah, bueno, antes, para instalar esto necesitamos un, eh, un sistema de instalación, ¿no? ¿Sí? Un sistema que nos ayuda a instalar librerías en PHP que se llama Composer, ¿ya? O Composer. De hecho, también Víctor les va a pasar el link donde descargar esto. Necesitarían Composer y les tiene que salir algo así. Entonces, para empezar a programar en Laravel, repito, necesitan Composer y necesitan PHP instalado, ¿ya? Y una vez que tengan eso, colocan el comando, ¿ya? Escriben el nombre de su proyecto, colocan Enter y esto va a ir instalando. ¿Ya? Una pregunta, ingeniero. Ya sigue. ¿El curso va a ser basado en sistema operativo en Linux? ¿No va a ser en Windows? No. De hecho, va a ser, Víctor les va a pasar, un momentito. Víctor les va a pasar todos los instaladores que tengan, que necesiten para Windows. Ya, yo tuve problemas, entre comillas, o entre paréntesis, tuve problemas con mi Windows. Yo trabajo con Linux siempre, entonces tengo problemas en mi Windows. Si logro solucionar hasta mañana eso, para que
para que entremos todos, para que estemos todos en un solo sistema operativo tal vez. Desde mañana me cambio a Windows, pero todos los comandos, todo es lo mismo, ¿ya? Para los que no están... Gracias. No, solo era la consulta para cambiar de sistema operativo. No es necesario porque ya van a tener el XAMPP y en el XAMPP tienen PHP, tienen MySQL y tienen... Entonces, todo lo si que ya necesitan. tengo el exam, ya puedo levantar el Laravel. Si tiene el XAMPP, compruebe que tenga PHP arriba del 7.3. Yo tengo 7.4. Compruebe que tenga arriba del 7.3 para trabajar con Laravel 8. ¿Ya? Gracias. Perfecto. Entonces, estábamos en esto de... se me ha pedido esto. Ingeniero, una consulta, buenas noches. ¿Tiene? En este caso, ¿qué sistema de versión, qué sistema, no? O qué distribución nos recomienda para trabajar en Linux? Bueno, Si no tienen mucha experiencia en Linux, Ubuntu. Ya, muchas Ubuntu gracias. 20. Así que, ya. Bueno, perdón, sigue entrando a la clase. Ya. Ya, sigamos. Entonces, estábamos acá en el comando. Ya, colocan el nombre de su proyecto y va a ir instalando esto. Ya. De todas formas, todos los comandos que vayamos haciendo los voy a ir colocando para que lo usen luego ustedes. Ya. Bien, una vez que tengan instalado esto, yo ya coloqué aquí sistema ventas, entran a su carpeta, ¿ya? Y ya pueden hacer PHP Artisan, versión. Les va a salir la versión de Laravel que están utilizando, ¿ya? En este caso, lo que he instalado ha sido la versión 8.38 de Laravel. Ya, esta también se los coloco. Bien. Ya, una vez que tengan instalado el framework, ya, pueden entrar a la carpeta donde han instalado, ya, y escribir PHP Artisan Serve para levantar el servidor. Laravel ya tiene con un servidor, o ya viene con un servidor integrado, ya. Entonces pueden levantar el servidor con ese comando. Y aquí les dice que ha levantado el servidor, en este caso está corriendo el sistema, si quieren verlo de esa manera, en esta dirección o en esta URL y en este puerto, ¿ya? Entonces, escribiendo PHP Artisan Serve, van a tener dispuesto este puerto, y si se van a su navegador, acá, pueden colocar, en este caso, 127.0.0.1, o pueden colocar localhost, ¿no? Localhost es la IP por defecto, ¿no? O local, mejor dicho. 001 en su navegador, 2.8000. Y tienen que tener esta pantalla, ya por defecto, que ya viene con Laravel, ¿no? En este caso. O que ya viene con Laravel instalado. Bien, para terminar de hacer correr el proyecto, colocan control C, ya sea en Windows o en Linux, como donde estén. ¿Ya? Entonces, sigamos. Bien, vamos a ver más o menos la disposición de las carpetas. Para esto vamos a utilizar Visual Studio Code o PHP Storm. Veamos con algo que ustedes van a tener instalado, que es Visual Studio Code, ¿ya?
Si están utilizando la consola, pueden escribir code punto para abrir el proyecto en Visual Studio Code, ¿ya? Bien, vamos a ver, según el diagrama que estamos haciendo, dónde están cada uno de estos componentes en Laravel. Ya, dónde están los modelos, dónde está la base de datos, dónde están los controladores, las rutas y todo esto. Bien, está cargando, un momentito. Bien, entonces si fijan su atención en el lado izquierdo de su pantalla, van a ver todos los archivos que viene instalado por defecto con Laravel, ¿ya? Entonces, empecemos por el primero. Este archivo que tengo aquí no lo tomen en cuenta porque es por mi otro editor, ¿ya? Esto no se los no van a tener ustedes. Van a tener desde aquí, desde el archivo o desde la carpeta app. En esta carpeta, básicamente es donde van a programar todo, ¿ya? Aquí están los controladores y los modelos. Entonces, en la carpeta app models van a estar sus modelos. Los modelos son clases que se comunican directamente con la base de datos, ¿ya? Entonces los modelos lo van a tener en la carpeta app models. ¿Ya? De hecho, Laravel ya nos trae un modelo de ejemplo. Bueno, un modelo funcional porque también vamos a utilizar esta clase llamada usuario, ¿ya? Para autenticación, para hacer login, ¿ya? Entonces aquí tenemos nuestro modelo. Los modelos que vayamos creando también van a estar aquí dentro de esta carpeta. Luego, dentro de la carpeta HTTP tienen los controladores, ¿ya? HTTP controllers. En esta carpeta controllers es donde vamos a crear todos los controladores, es donde vamos a programar todo, donde se realiza la lógica del negocio. Entonces, los controladores lo tienen en la carpeta app, HTTP controller. ¿Ya? Ahora, tenemos las rutas. Dijimos que los usuarios o las aplicaciones externas que van a utilizar nuestro sistema van a interactuar con las rutas, no van a interactuar ni con los controladores ni con los modelos, sino con las rutas. ¿Y dónde están las rutas? Acá están en la carpeta, ya no en app, sino en la carpeta routes, ¿verdad? Y aquí tenemos varios, ¿no? Lo que a nosotros nos interesa en este módulo es la carpeta API o API. Estas son las rutas, o aquí vamos a colocar todas las URLs, ¿ya? Las rutas básicamente son URLs con las que vamos a ir trabajando. Ya, sigamos, ¿no? Entonces, esto se encuentra en routes, en la carpeta routes, API. A ver. .php. ¿Ya? Si ustedes, les decía que Laravel también podemos trabajar con Laravel utilizando arquitectura MVC, o sea, tener las vistas también dentro del mismo proyecto, ¿no? En ese caso, ustedes, si es el caso con lo que ustedes van a trabajar, entonces van a utilizar web, ya, en routes, y ya no APIs para compartir rutas hacia el exterior, para que lo utilicen otras aplicaciones. Pero web es para que la utilicen dentro del mismo proyecto, ya, para hacer aplicaciones MVC, básicamente. Ya, donde nosotros vamos a trabajar va a ser en API. Bien, ahora, ¿dónde están o dónde van a estar nuestras bases de datos, nuestras tablas? Como vamos a utilizar ORM, Laravel también ya tiene o ya viene con todo lo que se necesita para trabajar con base de datos, ¿ya? De hecho, no vamos a entrar ni a PHPMyAdmin, ni a MySQL Workbench o cualquier otro gestor de base de datos. No vamos a hacer create table, ¿no?
o no vamos a utilizar consultas SQL, en otras palabras. Vamos a trabajar todo orientado a objetos, como es, como lo hace Laravel o cualquier otro framework, ¿no? MVC o REST. En este caso, las bases de datos están en esta carpeta llamada Database y en la carpeta Migraciones o Migrations. Ya, de hecho, nos trae ya 3 tablas creadas que necesita el framework, la tabla usuarios, ¿ya? Entonces, de esta manera es como nosotros vamos a crear nuestras tablas en base de datos, ¿ya? No vamos a crear con un gestor de base de datos, nada. Todo lo vamos a hacer dentro del Laravel. Entonces, las bases de datos para nosotros están en la carpeta Database, Migraciones, si quieren, ¿ya? Bien, entonces, todos estos componentes, digámoslo así, vamos a verlo dentro del curso, ¿ya? Bueno, antes de pasar a esto de las bases de datos, les decía que tanto las aplicaciones exteriores o los usuarios externos al sistema, ¿ya? Van a utilizar o van a interactuar con el backend a través del estándar REST, ¿no? Y el estándar REST básicamente es get, post, put, delete, ¿ya? Entonces, estas peticiones es la que vamos a utilizar cuando nosotros vayamos a utilizar, o cuando nosotros utilicemos las rutas, ¿ya? Eso lo vamos a ver cuando lleguemos ya a rutas. Entonces, les decía que con todo esto vamos a trabajar en el curso. Ya esta es la arquitectura, básicamente es la arquitectura del Laravel, utilizando la arquitectura REST, ¿ya? No la MVC. Para la MVC, en realidad es la misma, pero aquí necesitamos las vistas, ¿no? Ya, pero nosotros vamos a trabajar con JSON, el proyecto frontend aparte y el proyecto backend aparte, que es como se trabaja actualmente, ¿no? Como se desarrolla actualmente sistemas de alto performance, digamos, ¿ya? Justamente por los microservicios y todo esto. Bien, nos enfocaremos ahora en la base de datos, ¿ya? Para ello vamos a resolver este problema. Aquí ya me hice un diagramita. Ya. Vamos a hacer lo siguiente. La idea de esto, o de al menos del módulo 1 y el módulo 3, del backend y del frontend, es desarrollar un pequeño sistemita, todo un CRUD con su login más. O sea, a CRUD me refiero con crear, modificar, eliminar, listar y buscar, digamos. ¿Ya? Con su login, ya sea en el backend y en el frontend. Cuando vean lo de dispositivos móviles, van a utilizar el mismo backend para hacer su sistema móvil también, ¿no? Esto ya convicto. Bien, entonces lo que vamos a resolver va a ser lo siguiente. Vamos a tener el usuario, aquí. El usuario no lo vamos a crear nosotros, lo va a crear Laravel ya. O sea, Laravel ya tiene una tabla llamada usuarios, ¿ya? Que tiene los atributos de email, password y nombre. De hecho, esta clase lo podemos ver en nuestro proyecto, en migraciones, o database, migraciones, usuarios. Y aquí tenemos name, email y password. Ya, estos son campos que utiliza Laravel. Ahora lo vamos a ver. Lo que nos interesa ahora es, lo que nos interesa en la clase esta es que necesitamos email, password y nombre. Un usuario va a poder registrar muchos productos, ¿ya? Productos para vender o para promocionar, ¿ya? Es de lo que se trata nuestro sistema, vender productos, ¿ya? Entonces, para los productos vamos a tener su código, nombre, descripción, precio, vamos a cargar imágenes, ¿ya? También vamos a hacer el cargado de imágenes. Y también algo de interacción entre los usuarios y el sistema. Vamos a dar likes y dislikes. Ya, pero se va a ir viendo un poquito más con el frontend. Bien, pretendemos hacer esto en Laravel y en la base de datos,
¿ya? Como les decía, no vamos a trabajar con tablas o con entidad-relación, modelo entidad-relación. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo todo orientado a objetos, ¿ya? Y orientado a objetos es trabajar con clases, obviamente. Entonces, empezamos con la clase Laravel, o en esta clase es la clase user, y lo tenemos aquí. Lo llamamos create user table. Nuevamente repito, esto ya viene con Laravel, ¿ya? Viendo un poquito, tenemos la función app, que esta función se va a encargar de crear una tabla, ¿ya? Y utilizamos este comando, o este código. Create va a crear la tabla users, ¿ya? Anotamos todo esto y le decimos que vamos a tener un ID autoincremental, que va a ir de uno en uno, ¿no? Entonces, vamos a tener nombre, email, el email va a ser único, aquí nos está diciendo, o sea que no vamos a poder repetir varios emails, ¿no? Es único, es nuestra clave. Tenemos también el password y estos dos campos que lo maneja Laravel, no nos interesa de momento, ¿ya? Bien, tenemos ya la tabla users, lo que nos toca a nosotros crear es la tabla o la clase producto, ¿ya? Para ello, vamos a apoyarnos en un comando. Vámonos hasta nuestra consola. Ya. El comando se llama php artisan make. O sea, vamos a crear, estamos diciendo, una migración. O sea, migration. Siguiendo el mismo estándar, vamos a colocar create producto table, ¿ya? Y le decimos create y el nombre de nuestra tabla, productos. Laravel, como estándar, utiliza plural en sus tablas, ¿ya? Entonces, nosotros también vamos a utilizar eso. No hay problema si lo hacen singular, también pueden utilizarlo, eso no es nada negativo, digamos, ¿no? Pero si van a utilizar esto ya a modo de documentación, si van a utilizar sus tablas en plural, utilicen todas en plural, ¿no? Y si van a utilizarlas en singular, todas en singular, ¿ya? Entonces, creamos nuestra tabla productos. Y ejecutamos Enter. Y dice que nos está creando aquí una migración, ¿bien? Entonces, si nos vamos acá, tenemos un nuevo archivo en la tabla Database Migration. Tenemos ahí un nuevo archivo, ¿ya? Ya nos ha creado la estructura de nuestra clase. En este caso va a crear la tabla productos con un ID autoincremental. Ahí, ¿no? Un momentito, creo que siguen. Así. Vamos a admitir a todos. Bien, tenemos, como les decía, la tabla productos con un ID autoincremental. Y este timestamp que lo vamos a ver ahorita, ¿ya? ¿Para qué sirve? Es básicamente campos de auditoría, que ahorita lo vamos a ver. Bien, empezaremos a crear nuestra clase o nuestra tabla, si quieren. Bien, antes voy a colocarlas acá, migraciones. El proceso de crear tablas con Laravel se llama migraciones, ¿ya? En Laravel o en cualquier otro framework. Ya, entonces aquí tienen el comando para crear una tabla. Bien, entonces vamos a buscar nuestra clase. Ya, ¿dónde estás? Bien, y aquí vamos a escribir esto. Ya, algo así. Entonces necesitamos crear la tabla producto. Esto lo voy a agrandar un poquito. Ya. Ya, la tabla producto. Bien, necesitamos un código. Entonces decimos table. El código
va a ser de tipo string, o bueno, string. Entonces le decimos string aquí. Código. Aquí estamos creando un campo, ¿ya? De una tabla. Entonces, le podemos dar una longitud con una coma aquí. Le vamos a decir que el código no pasa de los 20 caracteres, ¿ya? Nuestro código va a ser único. O sea, no se puede repetir, un código es único para un producto en sí. Bien. Vamos a crear el otro campo llamado descripción. La descripción va a ser del tipo text. Text, a diferencia de descripción, digamos. Text, a diferencia de string, es que string tiene un límite, ¿no? De caracteres que podemos colocar. Normalmente es 250 o un poco más, si lo definimos. Text no, pueden colocar la cantidad de caracteres que necesiten. Ya está limitado por la base de datos que van a utilizar, ¿ya? Bien. Ya, a descripción le vamos a decir, antes aquí, que sea nula, o sea, quiere decir que este campo acepta nulos, ¿ya? Campos nulos o valores nulos. Bien, entonces tenemos luego precio, que va a ser de tipo decimal. Entonces, precio. Vamos a aceptar 10 enteros con 2 decimales, ¿ya? Y vamos a decirle default. Default estamos diciendo que... con default estamos diciendo que si no hay ningún dato en este campo, se va a colocar 0, ¿ya? Bien. Luego tenemos URL imagen, que va a ser de tipo string también, entonces me puedo copiar este. Pero también va a ser nulable, o sea, va a aceptar campos nulos. Y esto es URL imagen. Bien. Y por último vamos a tener nuestros integer, o sea, un campo del tipo entero llamado, donde vamos a almacenar la cantidad de likes o de me gustas que necesitamos. Y default también va a ser 0. ¿Ya? Entonces tenemos el último campo llamado... Bien. Entonces, de esta manera es como creamos nuestra tabla, ¿ya? Ahora, tenemos algo aquí que no hemos tomado en cuenta, que es la relación. Nos dice que un usuario registra muchos productos, ¿no? Aquí tenemos una relación de 1 a muchos. ¿Cómo hacemos esta relación en Laravel? Pues vamos a ver eso ahora, ¿ya? Para empezar, relaciones. Necesitamos un campo del tipo, que va a ser el campo con el que vamos a hacer la relación, del tipo unsignet, ¿sí? Big integer. ¿Ya? Al cual le vamos a llamar user ID. Esto también es un estándar, ¿ya? El nombre de este campo de la relación tiene que ser siempre la tabla base ID, ¿ya? Pero la tabla en singular. Nuestra tabla, si recuerdan, se llamaba users, ¿no? User. Pero nuestra relación se va a llamar user. Ya es un estándar que maneja Laravel para facilitarnos las cosas, ¿ya? De hecho, puede llamarse de cualquier manera, pero tendríamos que escribir más código también. Pero colocaremos de esa manera. Y ahora sí, hacemos la relación. Hasta aquí solo tenemos un campo suelto. Ahora sí, hacemos la relación. Ya, entonces vamos a hacer un table o rein o rei, ¿sí? Ya. Le decimos qué campo va a ser la relación, que en este caso es user ID.
ya, ¿a qué tabla va a hacer referencia? ¿O a qué campo va a hacer referencia? Entonces, va a hacer referencia a la tabla o al campo ID de la tabla. Entonces le decimos on users. ¿Ya? Bien, también vamos a utilizar on update en cascada, ¿ya? Y un delete y en cascada. Esto quiere decir que cada vez que nosotros actualicemos la tabla usuario, también se va a actualizar la información en la tabla productos. O si eliminamos un usuario, automáticamente también se va a eliminar los productos que haya registrado ese usuario, ¿ya? Entonces, con esto ya tenemos la relación de uno a muchos, ¿ya? Bien, entonces ya tenemos creadas nuestras tablas, o sea, la tabla usuario y la tabla producto. Pero lo hemos creado, repito nuevamente, utilizando programación orientada a objetos, o sea, utilizando clases, no consultas SQL, ¿ya? Ahora sí, necesitamos elegir en qué base de datos vamos a trabajar. Repito, como hemos creado nuestras tablas en código PHP, no importa en qué gestor de base de datos trabajemos, ya sea MySQL, SQLite, Postgres, SQL Server u Oracle, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo lo estamos haciendo en código. El framework se va a encargar de convertirlos en tablas en sí, ¿no? En tablas SQL, ¿ya? Entonces, si nos vamos aquí al archivo config database, ¿ya? Tenemos toda la configuración que necesitamos o toda la cadena de conexión que necesitamos para utilizar una base de datos, ¿ya? Un momentito, aquí también se los voy a anotar esta configuración que también es importante, que está en config database.php. Caramba, PHP. ¿Ya? Entonces, en este archivo tenemos toda la configuración de la base de datos. Bien, como ven aquí, por defecto, Laravel trabaja con MySQL, ¿ya? Podemos trabajar con SQLite y tendríamos que aquí personalizar las credenciales y todo eso. Podemos trabajar con MySQL, con Postgres o con SQL Server por defecto, ¿ya? También podemos trabajar con cualquier otra versión de base de datos o gestor de base de datos, pero tenemos que instalar, ¿no? El plugin, digamos, o la librería. Por defecto viene para trabajar ya con estos gestores. Bien, vamos a, en este caso, a trabajar nosotros ¿con qué? Con MySQL, ¿ya? Bien, este archivo nos sirve para trabajar, nos sirve para configurar nuestras credenciales de nuestra base de datos, ¿ya? Pero hay otro archivo. Bueno, esto es más para producción. O sea, cuando nosotros publiquemos nuestro sistema a nuestro servidor para que ya funcione en sí, vamos a trabajar con el archivo database. Pero en desarrollo ya tenemos un archivo que nos ayuda bastante, que es el archivo env, ¿ya? Que está en este caso, en la raíz de nuestro proyecto. Dice .env. Y en este lugarcito tenemos la configuración de la base de datos, ¿ya? Entonces, acá también vamos a anotar esto. .env, cadena de conexión para desarrollo, ¿ya? Entonces, le estamos diciendo que vamos a trabajar con MySQL en mi propio equipo, en mi localhost, por eso tenemos la IP de nuestro equipo. MySQL viene por defecto con el puerto 3306, ¿ya? El nombre de nuestra base de datos se va a llamar, no sé, sistemas, ventas, ya, DB, así, ¿ya? Y necesitamos copiarnos esto. Y colocamos el usuario y el password de nuestro gestor de base de datos, en este caso de MySQL. En mi caso es root
y mi password está en root, ¿ya? Ahí. Bien, con esto ya tenemos configurada nuestra base de datos, ¿ya? Ahora, lo que tenemos que hacer es convertir estas clases que hemos hecho aquí en base de datos, pero de manera física, ¿no? En tablas. Laravel va a hacer eso por nosotros a través de esta cadena de conexión, ¿ya? Para ello necesitamos crear esta base de datos, ¿ya? En MySQL. Entonces, en un gestor de base de datos que tengan ustedes, yo utilizo DBAver o en lo que ustedes tengan, ya sea PHP MyAdmin o MySQL o SQL Workbench, van a crear su base de datos, ¿ya? Aquí yo tengo MySQL y lo que voy a hacer es crearme una nueva base de datos. A ver si me deja. Y mi base de datos se llamaba Sistemas Ventas DB, ¿ya? Listo. Lo único que tengo que hacer es crear mi base de datos. No tiene tablas, ¿no? Obviamente, solo he creado la base de datos sin tablas. Aquí ya. Entonces, ya una vez teniendo la base de datos, lo que vamos a hacer ahora es migrar, por eso se llama migraciones, valga la redundancia. Vamos a migrar estas tablas que hemos hecho en PHP, en Laravel, a tablas en MySQL, ¿no? Para eso utilizamos unos comandos, así que me voy a mi consola. Ya, y vamos a utilizar el comando php artisan migrate a migrate, nada más. Ya, apretamos enter. Y lo que debiera hacer si no tenemos errores, va a ser crear nuestra tabla. Pero tenemos errores, así que vamos a revisar qué está fallando, ¿ya? Dice que un signe big integer no existe porque está mal escrito. Aquí era big, no era bin, ¿ya? Entonces me voy acá y le digo big integer. Bien. Entonces, cuando yo quiera crear, como ven aquí, se ha creado, dice que ha creado la tabla usuarios, ¿ya? Creado la tabla usuarios. Y estas otras tablas, password y file tables. Cuando quería crear la tabla productos ha salido el error, ¿ya? Pero la tabla usuarios ya existe. Entonces, si yo vuelvo a hacer PHP artisan migrate, solo me va a crear la tabla que falta, ¿no? Que en este caso sería la tabla producto table. En teoría ya lo ha creado. Veamos. Nos vamos al administrador de base de datos que estamos manejando. De nuevo esto. Y ahora, como ven, ya tengo mis tablas creadas. Voy a abrir esto, el diagrama. Bien, estas tres tablas son de Laravel, así que no nos interesa. Lo que nos interesa es esto, ¿no? Me ha creado la tabla users y la tabla productos. Esta hemos creado nosotros y con la relación, ya de uno a muchos. Bien, entonces, como ven, nosotros nunca hemos creado estas tablas en la base de datos, en MySQL, no. Lo hemos creado aquí, en Laravel. Bien, entonces, a eso me refería que trabajamos todo orientado a objetos, ya no interactuamos en sí con SQL, ya, sino trabajamos en este caso, con Laravel, ¿no? Con código orientado a objetos. Bien, si vemos aquí en las tablas creadas, en la tabla usuarios, datos, no tenemos ni un dato, ¿ya? En la tabla productos, tampoco tenemos datos, ¿verdad? Entonces, como vamos a hacer un CRUD en el transcrito de estos días, con el logimas, entonces vamos a ir llenando estos campos, ¿no? Bien, pero a veces necesitamos tener datos de prueba, ¿ya? O sea, vamos a crear
varios usuarios y también vamos a crear varios productos, ¿ya? Con datos de prueba. A estos datos de prueba se los llama factorías en árabe, ¿ya? De hecho, si nos vamos a la documentación y escribimos factories, entonces tenemos aquí que podemos crear datos random, o en este caso datos basura o datos de prueba, ya para ir llenando nuestras tablas y no empezar de cero, ¿no? Para hacer pruebas, digamos, en este caso. Bien, vamos a utilizar este comando, pero por el momento vamos a hacer lo siguiente. Ya tiene una, o ya el Laravel ya nos viene con un archivo factory, ya en este caso para llenar datos de prueba, es decir. Como ven, este está utilizando el modelo usuario, ¿ya? Y nuevamente repito, los modelos están dentro de app models users. Entonces, para llenar con datos basura o datos de prueba nuestras tablas, necesitamos crear los modelos, ¿ya? Entonces, vamos a crear los modelos. Para empezar, tenemos el modelo usuario que ya está creado, pero necesitamos el modelo producto, que es la tabla que hemos creado, ¿no? Ya, producto. Bien, entonces vamos a crear un modelo. Y para crear modelos también tenemos un comando. Entonces nos vamos a ir hasta nuestra consola. Ya, nuestra consola. Y vamos a crear los modelos con PHP Artisan Make Model. Y le vamos a llamar producto. Los modelos para documentación siempre son en singular, ¿ya? Y empieza siempre con una mayúscula, ¿no? Es una clase, las clases siempre empiezan con una letra mayúscula, ¿ya? Entonces dice que con este comando nos ha creado un modelo, ¿ya? El modelo producto. Entonces, si nos vamos ahora a nuestro código aquí, en la carpeta models, aparte de users, ya tenemos producto, ¿ya? Y también nos está haciendo la factoría, que lo vamos a utilizar ahora. Bien, ahora vamos a ir llenando este modelo, ¿ya? Con la información que necesitamos. Bien, listo. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que esta tabla o este modelo, esta clase modelo, ¿con qué tabla va a trabajar? Entonces, colocamos protected table. Bueno, en este caso necesitamos que sea variable. Le estamos diciendo que el modelo producto va a trabajar con la tabla productos, ¿ya? Y con esto ya tenemos la relación entre la clase producto y la tabla física en MySQL productos. Ya, también podemos definir con qué campos vamos a trabajar de esta tabla. Entonces decimos protected fileable, así, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ir colocando los campos que hemos ido creando, ¿no? Para esta tabla. Hemos creado código, hemos creado nombre, descripción. Ya, precio, URL, imagen. Y por último, like y dislike. Bien, también necesitamos el user ID, ese campo, ¿no? Con el que hacemos la relación. Bien. Con estos, vamos a trabajar con esta tabla y con estos campos, ¿ya? En otras palabras, esta clase producto va a trabajar con esta tabla y con estos campos.
Bien, ahora necesitamos hacer una relación. Bueno, aquí me falta punto y coma. Eh, Estos modelos también tienen que tener, en este caso, esta relación, ¿ya? De uno a muchos. O sea, un usuario, la clase usuario tiene que tener muchos productos, ¿no? Y la clase producto está relacionado con un usuario, ¿ya? Vamos a hacer esa relación, pero a nivel ya de clases o de modelos en Laravel. Empezaremos por, estamos en la clase usuario o user, relaciones. Entonces vamos a hacer lo siguiente, public función, estamos creando una función en PHP, hasta ahí nada nuevo, y le decimos productos, ¿ya? Entonces le estamos diciendo que este usuario tiene muchos productos, pero aquí vamos a colocar return this as many, o sea, este usuario tiene muchos productos. Y aquí necesitamos decirle con qué clase se va a relacionar. Y utilizamos esta notación. Ya, ahí. Entonces, con esta función lo que estamos haciendo, le estamos diciendo que la clase usuario o user tiene muchos productos. Ya, con has many. ¿Ya? Ya, perfecto. Entonces, ya tenemos la relación de usuario a producto. Necesitamos la relación de producto a usuario. ¿Ya? Entonces nos vamos a producto y aquí también vamos a hacer la relación esa. Entonces, public function user, ¿ya? O sea, un producto tiene, o varios productos tienen un solo usuario. Por eso está en singular, ¿no? Y ya no en plural. O sea, nuevamente, si me voy aquí, decimos que un usuario tiene muchos productos, según nuestro diagrama, muchos productos, pero un producto o muchos productos de estos tienen un solo usuario, ¿ya? Es por eso que tenemos aquí en singular. Y hacemos lo mismo, return this. Y en este caso ya no colocamos has many porque no es muchos, es uno. Entonces le decimos belongs to, ¿ya? Viene de algo así, de la tabla o de la clase users clase. Y con esto ya tenemos la relación de muchos a uno, ¿ya? La relación de uno a muchos es has many. Y esto en plural, productos. Bien, con esto ya tenemos los modelos y ya tenemos las tablas, ¿no? Bien, ahora, como ya tenemos los modelos, podemos colocar datos de prueba, ¿ya? Como esta. En la tabla usuarios, está utilizando usuarios, no, a la clase usuarios le va a llenar con estos datos de prueba. Es lo que está haciendo, ¿ya? Ahora vamos a hacer lo mismo para productos. ¿Ya? Aquí tenemos que crear una clase factoría para productos. Perfecto. Para esto vamos a utilizar este comando. O sea, escribimos factorías en el documento del Laravel. Y lo que necesitamos es este comando. ¿Ya? Nos vamos a nuestra consola. Bien. Pero en vez de post factory aquí, vamos a utilizar producto factory, en este caso, ¿no? Producto factory. Y va a utilizar el modelo producto, el modelo que hemos creado ahora, ¿ya? Entonces dice aquí que nos ha creado esta clase. Bien, esto vamos a pegarlo bien. Ahora, si vamos a la clase factory, tenemos producto factory aquí, ¿no? La clase que nos ha creado. Bien, entonces tenemos que ir llenándolo de datos, con datos de prueba como tenemos aquí. Bien, entonces para esto necesitamos aquí los campos de nuestra tabla producto, ¿ya? Y esos campos ya lo teníamos acá, ¿no? Entonces me voy a copiar esto.
y lo voy a colocar acá. Ya tenemos que llenar de datos a estos campos. Entonces, aquí vamos a colocar, manejando o teniendo como base, digamos, user factory. Miren, colocamos this faker. Faker es una clase que nos ayuda a llenar de datos basura, digamos, o de datos de prueba a nuestras tablas. Ya, entonces le decimos this faker código. Entonces, para esto vamos a utilizar esta función number between, así, ¿ya? Y le decimos que va a llenar a código, le va a asignar datos entre 1000 y 999 o 9999, ¿ya? Cualquiera de esos datos va a ir llenándolos ahí. Bien, entonces vamos a ir llenando los otros campos. Ya. Como nombre de producto, vamos a colocar. Ya. Bien, ¿cómo digo? Estos fakers, aquí estos métodos o estos atributos que estoy utilizando aquí, ya lo pueden encontrar en internet si escriben lo siguiente: Laravel Faker, algo así. Bien, y se van aquí donde dice F Saninoto, algo así, Faker. Ya. Y aquí abajo les va a salir todo lo que pueden hacer con esa clase. Por ejemplo, si yo coloco name o faker name, me va a crear una cadena aleatoria como esta, ¿ya? De hecho, el nombre del producto podemos colocarlo name, ¿no? Name, ¿ya? En la descripción vamos a colocar text. Entonces, con text me va a crear una cadena así, digamos. ¿Ya? Text. El precio, en este caso, vamos a utilizar un número randómico de 2 dígitos, ¿ya? Que también lo pueden encontrar aquí, ¿no? Si quieren ver. Bien, URL imagen, vamos a utilizar igual acá. This faker, un método que se llama imagen. Bien, aquí estoy colocando altura y anchura, digamos, ¿ya? Alto y ancho. Ya aquí nos va a crear una imagen, generalmente es un avatar con un color, con este alto y con este ancho. Ya, vamos a crear aquí un like. Para esto vamos a utilizar una función de PHP llamado rand para crear números randómicos, ¿no? Para generar números randómicos. Vamos a decirle que tenga likes de 0 a 10 y lo mismo aquí, dislikes de 0 a 10. Ya, bueno, este user ID no lo vamos a utilizar en este caso porque lo vamos a agarrar de los usuarios que estamos generando aquí en user factor, ¿ya? Bien, con lo que estamos haciendo aquí es llenar datos en la tabla producto, ¿no? Y en la tabla usuario. Ahora, ¿cómo ejecutamos esto? Nos vamos a los seeders y es el nombre que tiene Laravel, ¿no? Para generar datos aleatorios o datos de prueba. Seeders, llenar de datos, ¿no? De datos semillas, si quieren. Entonces, aquí le está diciendo que de la clase usuario cree 10 registros, ¿ya? Con factor, o sea, va a agarrar esta clase y va a crear 10 de estos. Bien, ¿ya? De hecho, si ejecutamos esta consulta, o si ejecutamos esto ya, un momentito, esto lo tengo que grabar.
De hecho, lo tengo que grabar todo. Y si nos vamos al comando, vamos a crear nuevamente PHP artisan migrate. Ya. Nada, me dice nada que migrar. ¿Por qué? Porque no he creado ni una tabla, ¿no? Ya las tablas ya están. Lo que tengo que hacer es llenar de datos. Entonces puedo hacer PHP artisan db seeds. Ya, con esto lo que estoy haciendo es ejecutar esta línea de código. ¿Ya? Entonces, si aprieto esto, me dice que settings complete. Entonces ya ha creado completamente. Voy en este caso, a esta tabla, y si me voy a usuarios, tengo aquí 10 usuarios aleatorios creados. ¿Ve? ¿Qué es lo que le dije que haga aquí? ¿Ya? Ahora, ¿cómo hago con los productos? Bueno, antes voy a copiarme esto y lo voy a colocar en nuestra lista de comandos. Después de las migraciones. Bien, ahora, ¿cómo hago que se llene de datos la tabla productos? Vamos acá. Entonces, puedo hacer, lo más lógico sería que aquí coloque producto y me cree 10 productos, digamos, ¿no? A ver, si hago esto, ya, me sale un error. ¿Por qué? Porque, bueno, en este caso no conoce la columna nombre. Bueno, he hecho un error. Y también tenemos lo siguiente, que como recuerdan, eh, para los productos necesitamos un usuario, ¿no? Un usuario registrado. Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. No podemos hacer directamente esto. ¿Por qué? Porque necesitamos usuarios. Y si vemos en nuestro Product Factory no tenemos Users ID generados, ¿ya? Entonces, cuando creemos usuarios vamos a crear productos también, ¿ya? Es lo que vamos a hacer. Entonces hacemos lo siguiente. Le decimos usuarios factory. Por cada usuario, esto me voy a acomodar bien aquí, ya. Por cada usuario le vamos a decir que nos cree, les vamos a decir que nos cree productos. Por cada usuario que nos cree 3 productos, digamos, ¿ya? Entonces, cada vez que crea un usuario va a crear 3 productos. Ya. Entonces, para ello vamos acá a la consola y vamos a ejecutar nuevamente dbset. Un momentito. Ya. Ya. Bueno, clear. Y dbset. Bien. Aquí tenemos un error, pero es un error con este campo, nombre. Veamos en qué estamos fallando. Dice que no tenemos el campo nombre, ¿ya? Si nos vamos a producto, tenemos nombre. Ahora, si nos vamos a nuestra migración, o sea, a nuestra tabla, no hemos puesto nunca nombre, ¿no? Aquí, es por eso que no tenemos ese campo, ¿ya? Entonces, vamos a crear esto. Nombre, ¿ya? El nombre no va a ser único. Y lo vamos a dejar ahí, ¿ya? Ahora sí tenemos nombre. Ahora, nuestra tabla no tiene el campo nombre, pero necesitamos crearla, ¿no? De hecho, si hacemos ahora, para pasar de código Laravel a tablas SQL, recuerdan que hemos hecho PHP Artisan Migrate. Ya, pero no tenemos nada de migrar. ¿Por qué? Porque no hemos creado ninguna tabla, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es resetear esto, o sea, que nos vuelva a crear desde cero las tablas, ¿ya? ¿Por qué? Porque hemos añadido un nuevo campo. Entonces, para ello utilizamos el mismo comando, pero al final lo colocamos
fresh o refrescar, ¿no? Todo esto. Entonces, si hacemos esto, va a volver a crear las tablas desde cero. Entonces, colocamos y ya está creando nuevamente las tablas, ¿ya? Ya esta vez ya con el nuevo campo que hemos agregado, ¿no? Y listo, ha creado. Entonces, aquí vamos a colocar el nuevo comando, ¿ya? Y vamos a hacer los headers, db seed. Ya, tenemos errores, vamos a ver por qué. Tenemos string long, ya, la longitud de la columna URL imagen, ya estamos fallando ahí. Aquí lo hemos puesto como 20, pero las URLs generalmente son largas, ¿no? Así que le vamos a dejar por defecto. Si aquí no colocan, si en un campo ustedes no colocan la longitud, por defecto se coloca 250 o 200 según en base al gestor que esté manejando. Si utiliza MySQL, 250. ¿Sí? Ya, como hemos cambiado aquí el campo, las propiedades del campo, entonces tenemos que volver a hacer PHP Artisan Migrate Fresh. O sea, tenemos que volver a crear las tablas. Ya, y vamos a hacer el sitio otra vez, ¿no? Muy bien. Dice que todo se ha creado normalmente y vamos a ver en la tabla, a ver. Deberíamos tener 10 usuarios. Están aquí los 10 usuarios. ¿Ya? Y por cada usuario, según nuestro seeder, ¿dónde está? Según nuestro database seed, por cada usuario hemos creado 3 productos. Así que deberíamos tener 30 productos. Entonces, nos vamos a productos. Actualicemos y aquí tenemos justamente 30 productos, ¿ya? De hecho, si nos vamos a User ID, tenemos 3 productos del usuario 1, 2, 3 del usuario 2, del usuario 3, así, ¿ya? Bien, podemos crear, bueno, 3 para cada uno es medio no lógico, ¿no? Podemos crear lo siguiente, números randómicos, o sea, que cree entre 1 a 5 productos por usuario, digamos. Entonces va a crear ya sea 1 o 5, o 2 o 3 o 4, digamos, ¿no? Entonces hemos cambiado esto aquí. Entonces volvemos a ejecutar las consultas. Recuerdan que lo que hemos hecho es lo siguiente. Migrate fresh y luego dbsit, ¿no? 2 comandos. Pero estos 2 comandos lo podemos simplificar en uno solo, digamos, utilizando el siguiente comando, php artisan migrate fresh, hasta ahí el primer comando, y con 2 sit. Entonces lo que estoy haciendo aquí es crear las tablas y ejecutar los seeders, o sea, llenar los campos, ¿no? Con datos de prueba, con este comando. Bien, entonces aquí me ha creado las tablas, pero también me ha ejecutado los datos de prueba. Ya. Entonces, si vamos a nuestra base de datos ahora, tenemos ahí los 10 usuarios y aquí tenemos los campos, ¿no? Ya, hay algo que está fallando aquí. Sí, está bien. Ya, normalmente esto es algo que sucede cuando utilizan PHP, o en este caso Visual Studio Code, y no guardan los cambios, ¿ya? Y ejecutan esto. Considero que yo no he guardado aquí los cambios, por eso es que no me he ejecutado esto. A ver, probemos otra vez. Vamos hasta nuestra consola. Ejecutamos nuevamente el comando y esperamos que cree las tablas y los seeds. Ya.
Vamos a nuestra base de datos. Y ahí está, ¿no? Ya tenemos más de 30. ¿Por qué? Porque hemos creado entre 1 y 5 para cada usuario. Por ejemplo, para el usuario 1 me ha creado 1, 2, 3, 4, 5. Y así. Para el usuario 10 igual, ¿no? Bien, bien, entonces, como ven, crear tablas y llenarlos de datos de prueba no es muy complicado en Laravel. Y todo lo hacemos desde el framework, ¿ya? No estamos utilizando consultas SQL, ¿no? Ni con un administrador, ni escribiendo manualmente. Todo lo hemos hecho desde, en este caso, desde Laravel. Bien, para terminar esta parte, tenemos que estos campos que les decía, que está en este caso en users y en productos. Tenemos los timestamps. Estos campos son campos de auditoría, ¿ya? Ok, son campos de auditoría. Que son estas dos de acá, estas, el create add y el update add. En usuarios tenemos lo mismo. Esto quiere decir este registro, cuándo se ha creado y cuándo se ha modificado. Para esto nos sirve, ¿ya? Son campos básicos de auditoría que tiene el ARC. Cuándo se ha creado y cuándo se ha actualizado. Cuando ya hagamos el update de un registro, vamos a ver que estas fechas van a ir cambiando. ¿Por qué? Porque vamos a ir actualizando los datos, ¿no? Bien, como ven, tenemos ya la base de datos creada con los datos y no hemos utilizado nada de código. Entonces, si nos vamos un momentito a nuestra arquitectura, esto está acá. Bien, lo que hemos hecho ahora es objetos, ¿no? O sea, hemos utilizado ORM para trabajar con base de datos, pero a través de código PHP. Y como les decía, como estamos trabajando con código PHP, no importa qué gestor de base de datos esté manejando. Nosotros estamos manejando MySQL porque lo que se va a instalar va a ser SQL Exam, digamos. Pero pueden manejar cualquier base de datos, eso es lo de menos, digamos. ¿Ya? Por ejemplo, esto para terminar y a modo de demostrar algo. Esta es aquí tengo una base de datos en Postgres, ¿ya? Aquí tengo una base de datos en Postgres, como les decía. A ver si me ayuda esto. Ya, ahí tienen, ¿no? Si ven el icono, es un elefante, ¿ya? Es una base de datos hecha en Postgres, ya con su puerto distinto, ¿no? Entonces, a ver, vamos a crear las mismas tablas, ¿ya? Pero esta vez ya en Postgres, ¿ya? Es algo común, ¿no? Cuando desarrollamos software, desarrollamos en un gestor de bases de datos, pero a veces nos dice, tenemos que cambiar todo el sistema a otra base de datos, en este caso Postgres, digamos, de MySQL a Postgres. Si utilizamos un framework como Laravel o algún otro con migraciones, entonces no nos interesa en qué base de datos al final trabajemos, ¿no? Es lo que les quiero demostrar ahora. Voy a utilizar esta base de datos que ya está creada, que tiene tablas y todo, pero todo esto lo va a ir eliminando, ¿ya? Voy a utilizar esta tablita o esta base de datos que está hecha en Postgres. Así que o en este caso en Laravel, ¿qué tendría que cambiar? El archivo env. Con esto ya estoy. Le digo que en vez de MySQL voy a utilizar PGSQL, o sea, Postgres. El puerto para Postgres es 5432. Mi base de datos se llama MiningDB en este caso. En esta base de datos voy a trabajar para ganar tiempo. Entonces, Mining.
Ya, meaning db. Acá. Meaning db. Bien. Entonces voy a trabajar, ahora estoy trabajando con Postgres con la tabla minidb. Si no me equivoco es root también, a ver, voy a ver. Entonces voy a ejecutar el mismo comando o los mismos comandos. Acá ya. Me voy acá. Y le digo php artisan migrate phrase sit. Ejecuto. Ya. Mi cuenta está mal aquí. Y utilizo Postgres. Postgre. Ya, si no me equivoco. Entonces, nuevamente me voy a la base de datos. Para salir de dudas voy a revisar ya con qué, cómo me he conectado a esta. Ya está, Postgres, está bien. Ya, entonces me voy acá, ejecuto a Postgres, no, me falta la S. Lo guardo y ejecuto. Ya, como ven está creando y he hecho el llenado de datos. Entonces he cambiado, solamente cambiando la conexión, he cambiado el gestor de base de datos y es lo que vamos a ver si es que aquí ha funcionado. Vuelvo a entrar aquí, entro a public, tablas, y como ven tengo la tabla usuario, la tabla productos, estas tablas son de Laravel. En la tabla usuarios, esta vez de Postgres, tengo mis datos, ¿ya? Y en la tabla productos también tengo mis datos, ¿no? Como ven, he cambiado fácilmente de gestor de base de datos solamente modificando la cadena de conexión. Ya no estoy trabajando en MySQL, ahora estoy trabajando en Postgres. ¿Bien? Para esto nos sirve ORM. En ORM trabajamos en clases, no en tablas. Entonces, como trabajas en clases, no te importa en qué gestor de base de datos vas a trabajar al final, ¿no? Eso es lo interesante de frameworks como Laravel y esos. Bien, terminamos aquí la primera clase. No sé si tienen alguna consulta. Hay una pregunta en en el chat, Saúl. Ahí. Vamos a revisar. Ya. El ORM automáticamente agarra el ID como campo autonumérico, pues sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya. Ya, pero entiendo la pregunta. Una tabla tiene que tener un campo único, ¿no? Y Laravel o cualquier gestor de base de datos recomienda un ID autonumérico. Y si necesitan otro campo que lo utilicen como tabla, pueden decirle que sea único, como en este caso. Si yo le digo que sea único, mi código nunca se va a repetir en los registros, ¿no? Ahora, puede que su pregunta vaya dirigido, ¿qué tal si yo ya tengo mi base de datos en Postgres o en MySQL, digamos, pero estoy desarrollando el sistema? O sea, ya existe la base de datos, ¿no? Pero no tengo el ID como clave primaria, ¿no? Sino código en este caso, digamos. Se puede trabajar con Laravel de esa manera. No recomiendan, obviamente, pero sí se puede. En este caso, lo único que tendría que hacer, supongamos que la tabla productos ya existe, tendría que definir, ay, caramba, ya, tendría que definir cuál va a ser su primary key. Si en este caso su primary key es código, entonces tiene que definirlo aquí, cuál va a ser su primary key. ¿Ya? Entonces, con esto ya puedes prescindir del ID y trabajar con tu primary key con código, digamos, ¿no? Y ya no con ID. No lo recomiendo, van a ver por qué dentro de lo que vayamos haciendo, pero sí se puede. Correcto.
Saúl, bien. Bueno, no nos queda mucho más tiempo. Sí, El eso otro hizo. módulo ya está empezando. Bueno, para todos les he enviado instaladores, ¿no? La idea de que de esto es que esto mismo ustedes lo hagan, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, básicamente lo hagan, ¿no? El video va a estar disponible y para mañana yo creo que yo, digamos, por chat los voy a ir asistiendo, digamos, por WhatsApp, ¿no? A los que puedan instalar, digamos, puedan volver a hacerlo esto para que mañana puedan realizar este mismo trabajo, o sea, no, o sea, para que para mañana puedan tener ya realizado su trabajo, ¿no? Su trabajo y con ese trabajo ya puedan básicamente estar ya, digamos, poder avanzar mañana, ¿no? Y estar un poco, digamos, hacer esa parte práctica, ¿no? Porque esto, como aclaraba el ingeniero Saúl, básicamente en laboratorio es más genial, ¿no? Es mejor porque uno puede ver ahí mismo, ¿no? Sí. Eh, ingeniero Saúl, mediante el grupo lo vamos a compartir los enlaces. Ya. Para terminar, me están diciendo aquí bueno, la grabación lo vamos a publicar. Me están diciendo que coloque comandos. Lo que voy a hacer es justamente eso. Voy a colocar comandos a cada cosa que hemos hecho y lo voy a subir a un repositorio de GitHub. Y eso les vamos a enviar por el grupo, ¿ya? De ahí ya van a poder ver el código y van a poder ver el código que hemos hecho hoy, pero ya con los comentarios, ¿ya? Eso también les compartimos dentro de un momento. Bueno, yo creo que eso sería por esta sesión, un poco muy express tal vez, pero bueno, yo creo que vamos a estar haciéndoles el apoyo, ¿no? Por el grupo vamos a estar comunicando todo, ¿no? Sí, cualquier cosa también que tengan problemas en Windows, ya sea con PHP, o XAMPP o MySQL, háganoslo saber, les vamos a ayudar. Gracias, Bien, ingeniero Saúl. Entonces, listo. continuamos. Los que están inscritos en módulo 2 están en sala de espera. Gracias, ingeniero. Listo, Entonces, nos vemos hasta mañana mañana. a la misma hora. Hasta mañana. Gracias. Ya, Hasta luego, hasta luego. Hasta mañana. hasta mañana, hasta mañana.